En esta ocasión me gustaría traerle a ustedes una, una corta palabra, o sea, una corta prédica. Y yo espero que sea de bendición para sus vidas, porque para mí lo es. Y lo fue cuando yo estaba preparándola y todo eso. Y el título que yo le puse a esta palabra es ¿por qué morimos? Al tú escuchar esta frase que acabo de decir, esta pregunta, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si una persona te pregunta a ti, ¿por qué morimos? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Ok, vamos entonces a ver lo que la Biblia dice sobre eso. O sea, el por qué morimos, cómo entró la muerte al mundo, eso lo vamos a encontrar ahora aquí en la Biblia. Mientras yo vaya leyendo aquí los versículos bíblicos, me gustaría también que ustedes me acompañen mientras yo leo, ¿ok? Así ustedes van confiriendo si lo que yo digo está en la Biblia o no. Ok, leamos ahora Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ok, ¿lo tienes? Muy bien. Versículo 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, ¿lo leyeron? ¿Me acompañaron aquí? Entonces, la orden descrita en esos dos versículos nos da a entender que el hombre, en este caso, Adán, entendía el lenguaje que Dios hablaba. También el hombre entendía la diferencia entre podrás y no podrás. Por eso es que Dios le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El hombre tenía permiso para comer libremente de todos los árboles del huerto, a excepción de uno, que era el de la ciencia del bien y del mal. Entonces, oye, él podía comer de todos los árboles. Solo que Dios le dijo: de aquel tú no puedes comer. Pero ¿qué ustedes creen? Él desobedeció y comió del árbol que no podía comer. Entonces, tú que estás mirando este video ahora, nunca olvides que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Nuevamente, repito, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Ahora, ¿qué Dios le dijo al hombre que pasaría en caso de que él comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ok, vamos a leer junto aquí ahora el versículo 17, donde Dios le dijo a él: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y de qué comieres? ¿De qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ciertamente morirás. Esta frase me llamó mucho la atención, porque cuando yo era nuevo convertido, yo pensaba que con la palabra morirás, Dios se estaba refiriendo a aniquilación, que lo iba a matar de inmediato, así, que él iba a comer y iba a caer muerto. Yo pensaba así, porque yo no tenía conocimiento de las escrituras. Pero después que yo comencé a estudiar las escrituras, que aprendí con mi pastor de la iglesia, con mi pastor Jorge de la iglesia Comunidad Evangélica Vida Plena, aquí en Holanda, en Amsterdam, ahí yo aprendí a cómo leer la Biblia y cómo analizar los versículos y cómo saber el contexto de las cosas y todo eso. Entonces yo aprendí que cuando Dios dijo aquí en el versículo 17, ciertamente morirás, esa idea conlleva básicamente a una separación de Dios. En el momento de la desobediencia, eso está en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Adán y Eva, después que cometieron aquel pecado, que comieron del fruto prohibido, del árbol que no podían comer, ellos dos, Adán y Eva, murieron espiritualmente. Pero debido a la misericordia de Dios, ellos no murieron físicamente, pues Adán murió a la edad de 930 años. Para los que les gusta estudiar la Biblia, eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 5, versículo 5. Ahora, algo muy importante que no podemos olvidar, que cuando Dios le dio el mandato al hombre, él estaba solo. Eso quiere decir que Eva todavía no existía. O sea, Dios no había creado todavía la ayuda idónea, que era Eva. Eso también está en Génesis capítulo 2, versículo 18. Después, si quieren, lo pueden buscar.
También Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos pecaron, ¿eh? No hay excepción de que de una persona sí, una no. O sea, todos pecaron, la humanidad entera. Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa inseparable que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. Esta naturaleza está presente desde el momento de la concepción. Vamos a leer ahora Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, así como acabamos de leer ahora en este Salmos, antes de nacer ya éramos pecadores, lo cual hace imposible que nosotros vivamos de tal manera que agrada a Dios. Porque antes de que naciéramos éramos pecadores ya, y Dios es santo. Ahora leamos Romanos capítulo 7, versículo 19 hasta el 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso lo dice Pablo. Entonces, hermanos, acabamos de ver que algo que pasó al principio de la humanidad todavía nos continúa afectando en la actualidad. Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó con el fin para que viviera eternamente en su presencia. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él no le dio un tiempo de vida, como después de la caída, que las personas nacen, se reproducen y mueren después de una edad determinada. Pero en el caso de Adán, cuando Dios lo creó, Adán iba a ser un ser eterno, si no hubiera pecado, claro. Eso nos da a entender que Dios creó al hombre con el fin de ser eterno, para que viviera eternamente en su presencia. Porque como leemos aquí en el versículo 7, cuando Dios dice aquí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí no dice que Dios creó al hombre y luego iba a morir. Aquí dice que Él lo creó, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre era un ser viviente, no tenía fecha de que para morirse, no, era un ser viviente. Entonces la relación entre Dios y el hombre se había roto por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero Dios nos ama tanto que entregó a su único hijo por nosotros, para así restaurar la relación que se había roto. Aleluya. Y Dios nos da la oportunidad de vivir una vida eterna con Él. Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Así que, mi hermano, ahora para concluir este video, para ir al final del video, vamos a leer ahora 1 Corintios versículo 21 al 22, que dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Aleluya. Entonces, fue por un hombre que entró por primera vez la muerte en el mundo. Este hombre fue Adán. Por su pecado vino la muerte sobre todos los hombres. Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo al mundo, como ya leímos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para deshacer la obra del primer hombre, que fue Adán, y para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, y para que podamos llegar a Él. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Jesús no podemos llegar a Dios. Eso está en Juan capítulo 14 versículo 6. Entonces, hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2 versículo 1. Pero Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 7 hasta el 9.
Entonces, mi hermano y mi hermana que están mirando este video, Jesús pagó el precio más alto que tenía que ser pago. Él entregó su propia vida por ti y por mí. Y también para que no seamos más esclavos del pecado. Jesús nos liberó. Entonces yo quería decirte que Dios te ama y que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y que tú eres muy importante para Dios. Y también quería invitarte a que si todavía no conoces a Jesús, si todavía tú no conoces al Salvador del mundo, aquel que entregó su vida por ti y por mí para que hoy estuviéramos aquí, yo te invito a que lo conozcas, a que tengas un encuentro con Él. Porque muchos de nosotros, muchas personas se han criado en un hogar cristiano y muchos de ellos escuchan a los padres hablar de Jesús, pero pocos han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Así que yo te invito, mi hermano y mi hermana, a que tú busques más a Jesús. Y me gustaría orar por ti en este momento. Señor Padre, en este momento yo oro por todas aquellas personas que están mirando este video. Padre, bendícelos y ayúdalos a que ellos puedan encontrar, Señor, el verdadero camino. Para que ellos puedan encontrar, Señor, la verdad también. Y que ellos, Padre, reconozcan que sin ti no hay vida. Que tú eres el único que nos puede dar vida y vida en abundancia y vida eterna, Padre. Lo que el mundo nos ofrece es pasajero, pero lo que tú nos ofreces es eterno. Y yo oro ahora, Padre, para que todas aquellas personas que están mirando este video, Padre, sean tocados, para que sea su Espíritu Santo tocando sus corazones y que esta palabra, Padre, pueda traer transformación en la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, y que ellos puedan tener un encuentro con el Salvador del mundo, con Jesucristo. Esa es mi oración, mi Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y hermano, ahora para cerrar el video, entonces, ¿por qué morimos? Morimos por causa de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. Nunca olviden eso. La desobediencia no viene de Dios. Sean obedientes. Así que un abrazo y Dios te bendiga.